Iglesia Oasis de Gracia. Queremos seguir aprendiendo y se me encomendó que predicara acerca de embajadores. Para ustedes esta palabra también, porque van a ser embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo, yo quisiera poner el título, hermanos. El título es Condicionantes de un embajador de Cristo. Condicionantes. Y cuando hablamos de condicionantes nos referimos a que alguien va a establecer las condiciones bajo las cuales vamos a ser embajadores de Cristo. No vamos a hablar de las características del embajador, porque ese es tema para otra ocasión. Vamos a hablar de las condicionantes. ¿Qué es lo que el Señor establece para que cada uno de nosotros, que somos llamados a ser embajadores del Señor, podamos llevar a cabo esa tarea tan importante? Y es que no tenemos otra tarea que ser embajadores de Cristo, hermano. No tenemos otra tarea. Nuestro texto es 2 Corintios 5, 18 al 21. Pero hermanos, estamos actualmente en un momento de la historia que vamos a escribir nosotros, en un momento en el cual hablar de misiones de la Iglesia del Señor se ha vuelto algo popular, ¿verdad? Pues nosotros estamos dentro de ese movimiento de las misiones, a tal grado que ya hemos estado enviando misioneros. Estamos trabajando con la ayuda del Señor para poder abrir la obra en el Congo. Hemos pensado en Uruguay, hemos pensado en Metapán y seguimos pensando, porque queremos ser parte de esa historia, de este movimiento que el Señor está llevando a cabo a través de su iglesia en diferentes países del mundo. Y nuestro tema de la celebración precisamente es embajadores, ¿verdad? Y nuestro lema es anunciando la reconciliación. Y es un verbo que está conjugado en gerundio, es un verbo que usted está en una acción continua. Y es que esa debe ser nuestra conducta a diario. Continuamente nosotros debemos de estar anunciando la reconciliación. Y es momento que cada uno de nosotros incrementemos ese involucramiento en las misiones. Yo no sé, si usted se evaluara del 1 al 10, ¿qué nota se pondría en esa labor? ¿Qué tanto usted está involucrado en la misión? Y cuando hablamos de involucramiento en la misión, no solo hablamos del hecho de ir, sino también del hecho de apoyar financieramente y de orar por los misioneros. ¿Cuánto se pondría usted de nota? ¿Se pondría 11? ¿Se pondría 10? ¿O se pondría -1, -10? Creo que es cuestión de conciencia, de una evaluación del trabajo que cada uno de nosotros estamos realizando. Y hablar, hermanos, hablar de la misión, tenemos que ponerla en todo el mundo. Pero donde nosotros podemos hacerla al 100% es aquí en nuestra Jerusalén. Ahí todos debemos de estar en la misión, ahí no nos escapamos ni uno. Para lo último de la tierra, el Señor tiene reservado algunos específicos. Pero para Jerusalén es el 100% de los que estamos acá, somos llamados a llevar a cabo esa tarea. Y es que también nuestra declaración de propósito dice que existimos para glorificar a Dios. Y cuando hacemos la misión, cuando nos comportamos como embajadores del Señor, lo estamos glorificando a Él. Hace poco
hace ya unos menos de 10 días, usted no sé si leyó, escuchó, le comentaron de una noticia de que nuestro presidente, ¿verdad? Porque es nuestro presidente. ¿Cuántos creen que es su presidente Nayib Bukele? Nos guste o no nos guste, a algunos nos va a gustar, a nosotros como creyentes es el que Dios eligió poner sobre nosotros. Punto. Y el Señor dice, obedezcan a las autoridades. Pues él decidió no reconocer el gobierno de Maduro y decidió reconocer el gobierno interino de Guaidó, creo que dice, así sí creo que se lee, de Guaidó, algo así, o Guaidó, algo así se lee. Pero ¿qué consecuencias trae eso? ¿Qué pasó con los embajadores? ¿Qué fue la acción que tomaron estos presidentes? Expulsión, ¿sí? Expulsión. Pero hay algo interesante, que en esa expulsión se respeta la vida del embajador. Ese es el contexto actual de lo que es ser un embajador. Pero no siempre fue así, fíjese. En los tiempos en el cual Pablo escribe esta carta, ya vamos a leerlo, era diferente al actual. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias ahí en 2 Corintios 5, 18. Vamos a leer, hermanos, la porción bíblica en la cual nos vamos a basar esta noche. Y vamos a ver 5 condicionantes. 5 condicionantes. Amén. Dice la palabra del Señor. Ahí en su casa lee desde todo el capítulo 5, pero ahorita vamos a partir del 18. Bueno, vamos a leer del 14 mejor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que nuestra vida, lo que vamos a vivir como creyentes, ya es para Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Qué interesante. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Pablo lo decía porque posiblemente dentro de los que estaban ahí presentes en esa iglesia, más de alguno había conocido a Cristo, lo había visto físicamente. Y les decía, bueno, Pablo no lo conoció físicamente, lo conoció de otra manera. Por eso les decía que si lo habían conocido según la carne, ya no lo conocían así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Esa transformación proviene de Dios. Esa nueva criatura proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el 6:1 dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también
a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén, hermano. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a encontrar las 5 condicionantes. Pero una de las características de los embajadores de aquella época, porque está bien que tomemos como modelo el embajador actual, pero es importante también que tengamos en mente en el contexto bajo el cual se llevó a cabo esta palabra. Y en aquel tiempo, los embajadores no estaban viviendo en el país amigo. En este caso, los embajadores de El Salvador, de los países amigos, como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, todos ellos, los embajadores viven ahí, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo solo llevaban a cabo una labor de llevar un mensaje. Llevaban el mensaje y se regresaban a su país. Vea qué diferente, pero característico. Llevaban un mensaje. Y no siempre gozaban de la inmunidad diplomática. Hoy creo que todos los países respetan la vida de los embajadores, y si ya rompen relaciones les dan 48 horas para que salgan, ¿verdad? Casi que siempre en aquel tiempo respetaban también a los embajadores, pero no siempre era así. Y para eso vamos a ver 2 ejemplos de las Escrituras, en el cual vemos cómo es que estos embajadores funcionaban. No sé, hermano Daniel nos ayuda con 2 de Reyes 19:9. Y es que en aquel tiempo de guerra, hermanos, casi que siempre, para evitar el desgaste de llevar una guerra, ¿verdad? Porque una guerra siempre ha sido cara. El costo económico y el costo de vida, el costo de reconstrucción es tan elevado que siempre mejor preferían mandar los mensajeros, que eran los embajadores, para prevenir una guerra. Y en este caso, en 2 de Reyes 19, dice: y oyó decir Tirhaka, rey de Etiopía, que había salido para hacer la guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá. Ahí viene el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Esto le iba a decir al rey Ezequías: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Este era el mensaje. Estaba tratando, este era un mensaje intimidatorio. Este rey de Etiopía quería menoscabar, quería socavar, mejor dicho, la confianza y la fe que el pueblo de Judá tenía en Dios. Ese era el propósito del mensaje. También quería evitar la guerra, y quería evitarla a través de esta intimidación. Pero no fue así. Y aquí tú has oído lo que he hecho los reyes de Asiria, le he hecho a los reyes de Asiria, le ha hecho el rey de Asiria todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú, les. Como dice, ¿te has dado cuenta lo que hemos hecho los reyes? Hemos destruido todo, ¿y tú te vas a escapar? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres, que mis padres destruyeron? Esto es, y le enumera ahí los pueblos, naciones. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serabaim, Ena y de Iba? Y tomó, mire la conducta de Ezequías, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová
y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y luego continúa y le comienza a orar. Pero no ese es el tema. El tema es que así era como funcionaban los embajadores antes. Entonces, embajadores llevaron la carta y se regresa, lleva el mensaje específico. En este caso, era un mensaje intimidatorio. Pero en 2 de Crónicas 19:24 es diferente. Porque en 19:2:4 de 1 de Crónicas, y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre mostró misericordia. Dice la Escritura que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Y David era uno de esos. A él lo habían tratado con misericordia, él trató con misericordia. Y esa es nuestra conducta, ¿verdad? Más en esta labor de embajadores tenemos que ser misericordiosos. Así David envió embajadores que le consolasen de la muerte de su padre, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de hijo de Anán para consolarle, también puede poner ese hermano y el siguiente de 1 de Crónicas 19:2-4. Aquí este mensaje, hermano, el mensaje era de consolación. Pero Satanás, que en ese tiempo no se mencionaba Satanás, lo que sucede es que ahí sí maltratan a los embajadores. Ahí dice que los rapan y dice que les cortaron las vestiduras a la mitad, a tal grado que iban enseñando, dice la Escritura, las nalgas. Era vergonzoso. Ahí, aunque le respetaron la vida a los embajadores, sí los pusieron en vergüenza. Entonces, hermano, esa es la otra condicionante. Y la última que vamos a ver, de las 5, es que no siempre van a respetar a los embajadores, hermano. Ya lo veremos más adelante. La primera condicionante es que todo embajador de Cristo tiene una ciudadanía. Para que sea embajador de Cristo, nosotros tenemos que tener una ciudadanía. ¿Y cuál es la ciudadanía que Dios nos ha otorgado? La ciudadanía celestial. No puede mandar a alguien a predicar su palabra, a mandar su mensaje, si no es ciudadano celestial. Y eso lo podemos ver, hermanos, en 2 de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mirada no puede estar acá en la tierra, en las cosas de la tierra, aunque vivimos en medio de ellas, aunque nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? Porque el que no trabaja, bueno es que no coma, dice. Pero no podemos centrar nuestra vida única y exclusivamente en las labores de la tierra. No podemos centrar nuestra vida en los deseos de la carne, sino, como dice la Escritura, viendo hacia arriba, de donde esperamos a Cristo. Esa es nuestra ciudadanía, es la celestial. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si usted no es ciudadano, usted no está facultado para llevar el mensaje. Si no es salvadoreño, un gobierno, un presidente no va a enviar a un guatemalteco a que sirva de embajador allá en España, por ejemplo. ¿Qué tiene que hacer para que sea embajador salvadoreño y estar en España? Es obvio, ¿verdad? Es tan obvio. Debe ser un salvadoreño, así nosotros
Si realmente ser embajadores de Cristo, tenemos que reconocer la ciudadanía. Yo creo que aquí todos somos ciudadanos, ¿verdad?, del cielo. ¿O hay uno que no sea del cielo aquí? ¿Cuántos son ciudadanos celestiales? ¿Cuántos? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjese de que hay algún ciudadano norteamericano salvadoreño, claro, porque hay 2 ciudadanos norteamericanos acá, ¿verdad? ¿Hay alguno que sea un ciudadano norteamericano que es salvadoreño acá? ¿Hay alguno? No hay ni uno. Usted sabe el proceso que tiene a usted, ¿verdad? Nuestra hermana Almita sabe lo que voy a hablar. Tuvo que hacer un examen, ¿verdad? ¿De cuántas preguntas? 10. 10 preguntas de 100. Ella tenía que conocer, y de las cosas que tenía que conocer era de aspectos cívicos de Estados Unidos, ¿verdad? Conocer algunos hechos históricos de algunas guerras, de algunos presidentes en las recesiones y cosas como esa. O sea que ella tenía que conocer parte de la historia de Estados Unidos. Pero también tenía que hacer exámenes de lectura, ¿verdad? Exámenes de escritura, para ver si realmente ella estaba apta para ser ciudadana norteamericana. Y pasó el examen, ¿verdad? Gloria a Dios. Así nosotros, hermano. ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que usted y yo tenemos que saber de nuestro gobierno celestial? ¿Se ha puesto a pensar las cosas que usted debe saber del gobierno? Y una de las cosas que usted tiene que saber del gobierno celestial es que usted tiene que sujetarse a las autoridades establecidas por Dios. Espiritualmente hablando, primeramente, ¿a quién tiene que obedecer usted aquí en la iglesia? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pastores, por ejemplo, los andamos criticando, ¿verdad? Parece que desconocemos entonces los aspectos cívicos de nuestra nación, la celestial. Si le manda Almita no respeta los aspectos legales de su país, le quitan la ciudadanía. No sé si se la pueden quitar, no sé. Ella sabrá si se puede o no se puede, pero ella debe de sujetarse, debe de conocer las leyes, debe de conocer lo básico de su ciudad, de su país. En este caso, el norteamericano, ¿verdad?, consiguió la ciudadanía. Así nosotros, hermanos. ¿Y cómo conocemos nosotros los aspectos cívicos de la ciudad celestial? Sí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos guía. Por eso exhortamos, hasta tenemos nosotros aquí un plan de lectura, ¿verdad? Porque estamos interesados de verdad, hermanos, en que usted conozca los aspectos cívicos de su ciudad celestial. Estamos interesados de verdad. Si somos ciudadanos celestiales, entonces debemos de centrarnos en lo celestial. Como leíamos, poner la mirada en las cosas de arriba, porque esas son eternas. Porque las de la tierra, hermano, perecen. Como venimos al mundo, nos vamos. A lo sumo nos van a poner tal vez el saco, la camisa, el pantalón que le dijimos allá a nuestros, si es que tenemos chance de decirlo, ¿verdad? Quiero que me pongas tal. Para mí es difícil decirle ahorita a mi esposa, a mí me pones tal pantalón, ¿verdad? Porque pues, no sé cuánto tiempo voy a vivir. Es a lo sumo lo que nos vamos a llevar. Por eso el Señor está tan interesado en que usted y yo hagamos tesoros en el cielo. ¿Cómo lo hacemos? A través de amar al prójimo, a través de poder llevarle la palabra al que necesita, ser misericordiosos, ser amables, respetuosos de la autoridad. Usted está haciendo tesoros en el cielo.
Cada vez que usted es irrespetuoso con las autoridades espirituales, nuestros gobernantes, usted no está haciendo tesoros en el cielo. No se lo olvide. La segunda condicionante. Un embajador de Cristo es un peregrino aquí en la tierra. ¿Cuántos van a vivir eternamente con este cuerpo aquí en la tierra? Nadie. Somos peregrinos, temporales. Por eso, mientras tengamos aliento de vida, debemos de hacer la labor que Cristo nos ha enviado. Mientras tengamos aliento. Es más, también a la iglesia el Señor le ha puesto un límite. ¿Hasta cuándo ella va a predicar la palabra también? ¿O cree que la iglesia va a estar predicando eternamente la palabra del Evangelio? No, hasta que se haya completado esa plenitud de la iglesia, entonces ahí se acabó la predicación, hermano. De ahí ya no hay esperanza para nadie. Esto de ser peregrinos debería de llevarnos a tener ese sentimiento de urgencia por hacer la labor del Señor. Cuando uno va a salir de viajes y tiene muchas cosas que hacer, ¿cuál es la actitud que toma? Produce el triple quizás, ¿verdad? Y comienza a ordenar todo. ¿Y por qué? Porque ya no tiene tiempo. Le estoy hablando de un viaje, pero si hablamos con personas que les han dicho que tiene 6 meses de vida, hace lo más importante. Y si nosotros somos peregrinos, tenemos una ciudadanía, tenemos una labor, ese sentido de urgencia no debe de quitarse de nosotros. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, yo os ruego, decía Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, que se abstengan. ¿Sabe? Y Pablo, como nos conocía a nosotros, ¿verdad? Porque se conocía a él sabía que usted y yo estamos sujetos a las pasiones. Pero él decía, absténganse. Porque en otra parte de las Escrituras dice que nos ha dado espíritu de amor y dominio propio. Si él dice eso, quiere decir que usted y yo podemos abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y en el 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjese a dónde hemos sido enviados, o eran enviados ellos en medio de los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuántos creen que tienen que hacer buenas obras los creyentes? Es obvio, ¿verdad? Tiene que hacerlas. Tiene que hacerlas. Porque la luz de Cristo es la que alumbra esas buenas obras. Usted tiene que producir buenas obras, pero no puede gloriarse en esas buenas obras. No puede justificarse en sus buenas obras. Pero si usted es creyente, o se hace llamar creyente, o alguien se hace llamar creyente, pero no tiene buenas obras, no tiene los frutos que el Espíritu da, habría que analizar, ¿verdad? Pero es interesante que dice que nosotros como extranjeros y peregrinos, que nos abstengamos de los deseos carnales. ¿Sabe por qué? Porque venimos ya del cielo. Venimos ya del cielo.
Y eso lo podemos ver ahí siempre en 2 Corintios, el texto de nosotros, en el 17 que leíamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por eso el Señor les dice, ustedes ya no pueden vivir, el Señor nos dice, no pueden vivir según los deseos de la carne. Ustedes no pueden satisfacerlos. Ustedes deben de huir de esas pasiones. Pero ¿cómo vamos a ser embajadores de Cristo si alguien sigue viviendo en las pasiones y en los deseos de la carne? ¿Nos atreveríamos a decir nosotros que es un embajador de Cristo? Bien difícil, ¿verdad? Por eso, hermanos, ese sentido de urgencia que tenemos debe de llevarnos a aprovechar a predicar la palabra a donde quiera que estemos. Si somos peregrinos aquí en la tierra, debemos enfocarnos en lo espiritual y no en lo carnal. Ese debe ser nuestro enfoque, en lo espiritual, viendo las cosas de arriba, hermanos, no las cosas de abajo. La tercer condicionante es que un embajador de Cristo es enviado por el Rey de Reyes. ¿Quién nos envía, hermanos? El Rey de Reyes, el Señor de señores. Nos está enviando la máxima autoridad, Cristo, hermano. Así que los que van a la tribu de Guayú están siendo enviados por el Rey de Reyes a través de la iglesia. Vamos a orar por ellos cuando ya se vayan. Pero quien los envía es el Rey de Reyes. El que nos envía a nosotros, hermanos, es el Rey de Reyes y nadie más. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey. Pero hermanos, si Él es nuestro Rey, si somos enviados por el Rey de Reyes, debemos someternos a su autoridad. Si un embajador es enviado y no cumple la misión que se le ha dado, ¿qué cree que va a pasar? Lo obvio es, lo quitan, porque no está cumpliendo el propósito por el cual es enviado. Es quitado, es eliminado. No le quitan la vida, obviamente, ¿verdad? Pero simple y sencillamente es relegado de su cargo. Porque no se sometió a las autoridades. Así nosotros, hermanos, si somos embajadores, si somos enviados por el Rey de Reyes, tenemos que someternos a su autoridad. Debemos de andar como Él anduvo. Debemos de pensar, pedirle que por medio de su Espíritu nosotros podamos pensar y sentir las cosas como Él las siente, hermanos. Esa urgencia de predicar la palabra. Pero si a usted le cuesta predicar la palabra, basta, aunque no basta, no es suficiente, pero sería bueno que usted donde está viva la palabra. Y eso va a hablar más que si usted anda predicando la palabra y hace todo lo contrario. Aquí las dos cosas tenemos que hacer, hermanos: predicar la palabra y vivir la palabra. Muchas veces hemos sido hallados faltos en eso, pero nuestro deseo debe ser siempre vivir la palabra. Bueno, el texto que tenemos en el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó
el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos ha encargado el Señor a nosotros, hermanos? ¿Qué nos ha encargado? El ministerio de la reconciliación. Nos encargó. Bueno, yo cuando le encargo las cosas a mis hijos que las hagan y no las hacen, ¿cree que me pongo feliz porque no las hicieron, hermano? O si se las encargué y no las hicieron como era necesario hacer, ¿cree que estamos felices? No, claro, no nos gusta, aunque siguen siendo nuestros hijos, ¿verdad? Pero Él nos ha encargado a nosotros, y si nos la ha dado el Rey de Reyes, tenemos que hacer bien esa labor, hermanos. Nos encargó. Diga, me encargó, me encargó. Tiene un encargo. ¿Solo para la celebración global, hermano? Hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Mateo 28:19, el que es nuestra base, ¿verdad? Por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos. Porque Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Id, tercer condicionante. Y la cuarta condicionante, un embajador de Cristo tiene que dar el mensaje. Veíamos en el contexto antiguo los dos ejemplos de los embajadores. Ambos llevaron el mensaje, porque usted tiene que ir, pero además de ir tiene que dar el mensaje, porque si no da el mensaje, va y no da el mensaje, entonces no está cumpliendo la labor. Usted tiene que ir y dar el mensaje. En este caso, ¿cuál era el mensaje? Me gusta 1 Corintios 9:16, tal vez mi hermano Daniel lo pone, porque aquí nos pone quieto el Señor, por medio de Pablo. Aquí no nos da chance. Veámoslo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. El 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Fíjese bien. Recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que depende de nosotros cómo queramos hacerla, hermano. ¿De buena voluntad o de mala gana? Que la tiene que hacer, hermano. Ahora, si usted la hace de buena voluntad, ¿qué dice que tiene? Recompensa. Pero de todas maneras, a usted ya se le entregó la tarea, hermano. A mí ya me la entregaron. Solo tenemos que hacerla. Llevar el mensaje, hermanos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, como en aquel ejemplo, que era el mensaje de intimidación. En este caso, en el mismo 19 de nuestro texto dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. El mensaje es reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que llevar siempre. Es el Evangelio, hermanos. ¿Y qué implica este mensaje? Que usted tiene que decirle a la gente que está en pecado. ¿Sí? Esa es la mala noticia, que está en pecado. Y que si muere en pecado, pues tiene una condenación eterna. Esa es la mala noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que alguien pagó por sus pecados. Alguien murió en la cruz por sus pecados. Y que esa persona puede perdonarle sus pecados. Y no solamente le perdona sus pecados, sino que le da vida eterna. Qué bueno es el Señor.
No solo nos perdona, no, además nos da vida eterna, gozo con Él. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, hermano. Ese es el mensaje. ¿Cuál va a ser nuestra conducta para llevar la palabra? De todas maneras, la mala noticia que le doy es que ya la comisión ya le fue impuesta. Así que hágala de buena o de mala voluntad. Pero que la tiene que hacer como yo la tengo que hacer, la tengo que hacer. Es mejor de buena voluntad, porque de buena voluntad dice que tenemos recompensa. Y lo último, hermanos, para terminar, dice que un embajador de Cristo no siempre va a gozar de la inmunidad diplomática del mundo. No siempre, hermano. Y si no, pues veamos las noticias de nuestros misioneros que están lejos, donde mueren, los matan, porque el mundo no nos conoce, ¿verdad? No nos va a reconocer, pero hay que ir. Tenemos que tener claro eso. No siempre vamos a ser respetados por el mundo, sino existe la posibilidad de que nos maltraten. Por el Señor en San Juan 16:33, conociendo esto, le dijo a sus discípulos: he aquí la hora viene, esto era antes de que él iba a ir a la cruz, y ha venido ya, dijo, en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, les dijo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque en el 33 les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Agarremos este versículo, porque en esta labor es posible que tengamos aflicciones, hermanos. Pero Él dice: confía en mí, yo ya vencí. No siempre vamos a tener la inmunidad del mundo, la inmunidad diplomática del mundo, no siempre. En este país quizás gozamos de eso, pero nadie nos garantiza que siempre va a ser así, hermanos. Nadie nos garantiza que como vivimos hoy y predicamos la palabra, siempre va a ser así. En el mundo tendréis aflicción. En esta labor de embajadores vamos a tener aflicciones quizás, pero el Señor dice: confíen en mí. Si somos embajadores de Cristo, debemos de poner la misión de Dios sobre nuestro beneficio personal, hermanos. Aquí lo más importante es la voluntad de nuestro Dios, es el mensaje que Él nos ha impuesto, como decía Pablo. Esto es lo más importante, sobre nuestra comodidad, hermano. Yo les felicito a ustedes, fíjense, los fieles del miércoles. Yo estoy seguro que usted hubiera querido dormirse, aunque sea una media hora antes de venirse, porque está cansado de trabajar. Pero eligió venirse mejor. Y se lo dice a alguien que también trabaja y que le dan ganas de descansar al final de la tarde, hermanos. Pero hay algo más importante que nuestra comunidad, y es crecer espiritualmente para poder llevar a cabo la labor encomendada. Ser discípulos del Señor, ser embajadores de Cristo. ¿Cómo está su labor como embajador de Cristo? Sería una buena pregunta para reflexionar cómo está. Yo les decía al principio, si se valorara del 1 al 9, ¿cómo está usted? Qué bueno si tiene 5, gloria a Dios por eso, porque tiene 5 para subir. Y si usted es 10 ya, tiene mucho que enseñarnos. Y si es 0, porque no ha recibido a Cristo. Porque alguna labor ha hecho usted y yo, alguna labor hemos hecho.
Ahora, ¿está llevando ese mensaje de la reconciliación de la forma correcta? No lleva levadura, hermanos. No es que el evangelio pueda ser contaminado, porque el evangelio es puro, ¿eh? Pero podemos estar llevando un falso evangelio también. ¿Qué evangelio está llevando? Y no es que haya otro, ¿verdad? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo percibe usted el enfoque global? ¿Cree que es algo que vale la pena, hermanos? ¿O cree que es pérdida de tiempo? ¿Cómo lo ve usted? Ahí depende del valor que usted le dé a la misión. De eso depende. Del grado de conciencia que usted tenga, de la sensibilidad que usted tiene para con la labor que nos ha sido impuesta por medio de Cristo. ¿Cómo está usted? Le hago esas preguntas con el objetivo de que reflexionemos en ello y que esa reflexión nos lleve a tomar decisiones más serias acerca de la labor que se nos ha sido encomendada, de la carga que se nos ha sido impuesta. Ese es el propósito, de dar un paso más, de elevar el nivel, como decimos, de crecer. ¿Cómo está usted? Y vamos a orar, hermanos, para, después de esa evaluación que usted se ha hecho, ¿qué le pida al Señor? Vamos a invitar a nuestros músicos que nos examinemos, ¿verdad? Y le pidamos al Señor, si nos hemos encontrado faltos, que llene ese déficit que tenemos. Y si usted ya está haciendo la labor y considera que la está haciendo bien, pídale que mantenga ese espíritu hasta que Él venga. Vamos a inclinar nuestros rostros.